recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí vivo, cómo lo disfruté y qué ocurrió después. Siempre miraba hacia la avenida de camino hacia mi pequeño departamento, el último de un edificio de 13 pisos. Ahí usualmente no me veía la casera y mucho menos había alguien para platicar. No buscaba tampoco tener mucha comunicación con los demás. Cuando podía hablar con las personas de forma fácil y más frecuentemente era cuando estaba en el cajero. Yo trabajo como cajero en un pequeño supermercado, en la esquina de mi cuadra. Es, podría decirse, el único contacto humano que tengo para evitar caer en la locura. No es una obligación real, pero si quiero seguir cuerdo, al menos debo aprovechar mi trabajo, hablando con cuanta persona quiera comprar unas bebidas, papas fritas o muchas cosas que probablemente desecharán después de haberlas comprado o ni siquiera usarán. Solo sé que cuando termina mi jornada y guardo mi uniforme, tomo mi mochila y me voy de allí, de camino hacia mi casa, o más bien, mi pequeño hogar. Siempre había sido así y yo me sentía bien, o tal vez era indiferente. No parecía que tuviera nada más que ver o pensar siquiera. Aunque, algo que había cambiado esos días era un pequeño perrito. Un animal muy tierno, siempre con el pelo cubriendo sus ojos, sus patitas algo sucias y su lengua seca, buscando agua. Los días que pasaba actuaba indiferente. Todo eso dejó de ser así poco a poco. Lo veía y me sentía algo alegre. Ya me había acostumbrado a su visita, volvía a mi departamento. Sentía que, además de buscar agua, me buscaba a mí. Aunque no viera sus ojitos, pensaba que me miraba con la esperanza de que le diera agua. En una de esas tardes que había llegado a mi casa, lo vi de nuevo. Pero no quería que estuviera con la lengua de fuera. Lo dejé entrar a mi casa y serví un pequeño plato de agua. Vi cómo se abalanzó hacia el plato y tiró toda el agua en el suelo. Me reí un poco cuando tenía la cara llena de agua y me miraba con tristeza. Le serví otro plato de agua y ahora, con más calma, pudo beberla. Cuando terminó de tomar agua, lo iba a sacar, pero no quería salir y solo me veía, entre su pelaje, y lloraba un poco. No podía dejar que se quedara afuera, en el frío de la calle. Así que lo dejé quedarse. De todas formas, no iba a ser un gran problema para nadie. No tenía vecinos cerca de mí y no parecía caerle bien a nadie para que fuera a visitarme. Se quedó a dormir varias noches, y quería salir después para ver la calle y esperarme cuando era de noche. Pasaron los días y el perrito se quedó conmigo en mi casa. Ya no quería salir. Se sentía asustado por completo cuando veía la calle. También, parecía que tampoco quería que saliera. Yo a veces le decía en broma que yo tampoco quería salir. Sí, ya sé que no quieres que salga, pero no tengo opción, créeme. Preferiría estar aquí. Decía mientras él me trataba de detener, chillando y mordiendo mi ropa. Así era todos los días y no parecía molestarme. De hecho, no recuerdo nada más agradable en mi vida que eso. Mis padres y mis hermanos casi no me visitaban y yo tampoco a ellos. Los amaba y ellos a mí, pero jamás me sentí muy unido a ellos. Creo que jamás me he sentido así con nadie. Eran risas y juegos que recuerdo con nostalgia. Sabía que había algo más profundo, que jamás experimenté con ellos. Y con ese perrito, sí, me sentía vivo de nuevo. Me podía reír y parecía que quería hablar más con las personas. No me sentía agobiado por mi trabajo y no quería parar de estar allí. Ese perrito fue mágico, si me lo preguntan. Era hermoso verlo allí, pequeño y juguetón. Poder abrazarlo era algo que me hacía llorar de alegría. Son sentimientos difíciles de explicar. Por más frío que pueda ser tratando de buscar las palabras adecuadas, no es sencillo. Ya habían pasado al menos 3 meses y el perrito seguía conmigo. Pero algo había cambiado en él. Estaba más agotado que de costumbre. Lo veía más delgado y ya no era tan veloz como antes. Un miedo indescriptible invadió mi cuerpo y fue cuando, tan rápido como lo vi más agotado, lo llevé con un veterinario para saber qué tenía. Me dijo que el perrito ya era algo anciano. No era tan joven como yo creía. El veterinario dijo que era normal, que solo quería descansar y que ya era momento de no hacerlo trabajar tanto. No creí mucho en su palabra, pero yo tampoco era un experto. Solo regresé a mi casa, con él en mis brazos y dejé que durmiera un poco en su pequeña cobija, que yo le había dado hace poco. Durmiendo en el sillón, vi a mi perrito, el cual se había quedado en un sueño profundo. Lo acompañé en su letargo y me dormí también. Al día siguiente, cuando desperté, lo vi sumamente animado, como si ya se hubiera repuesto de lo cansado que estaba.
Empezó a correr por toda la casa y a saltar por los sillones. Me impresionó un poco eso, pero para bien. Y cuando se cansó, viéndome sentado en el suelo para jugar con él, se acostó en mis rodillas. Sacó su lengua y empezó a lamer mi mano. Me reí un poco y él se levantó para lamer mi mejilla. Sonreí y lo tomé entre mis manos y lo cargué para verlo. Cuando lo volví a bajar, se fue caminando lentamente hacia su cobija y volvió a quedarse dormido. Yo me había levantado para ir a trabajar, no sin antes dejarle comida y agua. Fue un día bastante duro en la tienda, pero valía la pena estar allí. Aunque, cuando volví hacia mi hogar, algo me decía que pasaba algo. Fui con algo de preocupación hacia mi casa, entré para ver al perrito y lo vi acostado en el suelo, intentando moverse, arrastrándose. Fui hacia él para ver qué tenía. No me sentía tranquilo cuando lo vi y empezó a llorar. Me preguntaba qué pasaba, qué ocurría. Lo llevé con otro veterinario, ya que el anterior no parecía decirme qué ocurría. Malas fueron las noticias cuando me dijeron que estaba desahuciado. No me sentía para nada bien con esa noticia. Pocos fueron los meses con mi perro y esto debía ser un error. No lo fue, y pude verlo con mis ojos. Su estómago estaba un poco hinchado y ya no podía coordinar sus pasos. El veterinario me dio la opción de seguir con un tratamiento para que viviera, aunque con dolor. O dormirlo para evitar que sufriera. Por más que mi corazón se destrozara y que las lágrimas quisieran salir, decidí dormirlo. Ese mismo día no pudieron dormirlo, ya que la clínica iba a cerrar. Así que se quedó allí mi perrito y yo tuve que volver a mi casa. Allí, no pude dormir durante toda la noche y me había quedado acostado en el suelo. Me era difícil aceptarlo. Me sentía vacío y no quería reconocerlo. Creí que solo era una estupidez por el veterinario, que solo me mentían, que el mundo conspiraba contra mí. Aún así, los hechos eran reales. Mi perrito ya no podía más. Al otro día, fui con el veterinario para que hiciera todo el proceso de dormirlo. Pero antes de hacerlo, levanté su pelo de sus ojos y aunque agotados, los vi abiertos. Sus ojitos me miraban con miedo, y no pude sino tomarlo de la patita mientras sus ojos se cerraban lentamente y poco a poco, su latido se hacía inexistente. Cuando dejó de respirar, no pude contenerme en lo más mínimo. Empecé a sollozar lentamente y tan rápido como pude digerir la situación, lágrimas cayeron a raudales en mis mejillas y rompí en llanto. Abracé a mi pobre perrito, quien se había ido. No pude superarlo rápido, y tuve mucho tiempo para pensar en ello. No hacía nada y tampoco quería volver a sentir ese cariño. Pensar en él me quitaba el hambre, el sueño y no me dejaba trabajar. Habían pasado varias semanas y su rostro, su lindo pelo en sus ojos y su mirada de despedida no dejaban de destrozar mi alma. Aunque tuviera familia o inclusive, si llegara a tener amigos, él era especial. Me había quedado completamente solo. Lo pensé mucho, demasiado y todavía no podía digerirlo. Cada recuerdo me quitaba el aire y el sosiego. Aún así, mientras más lo pensaba, mientras más lo veía, vi que el perro había hecho algo en mí. Yo lo conocí de la nada, al igual que él a mí. Me quiso rápidamente y no parecía tenerme miedo. ¿Por qué no todos podemos ser como los perritos? Son adorables y no tienen miedo a tener contacto con alguien más. Siempre están allí y puedes confiar en ellos. Inocente criatura. ¿Cuánto me haces falta? Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.